El mejor jefe de campaña de Evo. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. El domingo 3 de diciembre se conoció la información de que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami, Estados Unidos, el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el Tribunal, reitero, de Miami. Rocha fue arrestado tras una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir secretamente como agente del gobierno de Cuba. El exdiplomático se enfrenta a 3 cargos federales, entre ellos el de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero. Rocha ha sido detenido en varias reuniones con un empleado encubierto del FBI que se hizo pasar por miembro de la inteligencia cubana. Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como el enemigo y elogió al revolucionario y político cubano Fidel Castro, según los datos judiciales. Manuel Rocha fue embajador en Bolivia desde el año 2000 hasta abril de 2002. Hasta ahí alguien podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. Las declaraciones que formuló antes de las elecciones de ese año, que finalmente encumbraron a Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente de Bolivia, tuvieron bastantes repercusiones. Rocha apareció en junio de ese año en medios de comunicación de Bolivia para decir textual: quiero recordar al electorado boliviano que si votan a quienes quieren que Bolivia vuelva a exportar cocaína, eso pondrá en serio peligro cualquier ayuda futura de Estados Unidos a Bolivia. Acto seguido, Morales dijo en junio de esa gestión que Rocha se convirtió en el mejor jefe nacional de campaña del MAS. Dijo textual: gracias, señor embajador. Usted fue el mejor jefe de campaña que tuve hasta ahora en mi carrera política. No se preocupe que llegando al gobierno buscaré su asesoramiento para ver la forma de cómo sacar a la DEA del país. Eso declaró Morales en ese entonces. Estas palabras podrían cobrar sentido 21 años después. Antes de las elecciones de junio de 2002, el MAS era un partido un tanto marginal. Si bien iba en ascenso, no dejaba de ser marginal. En la campaña electoral de 2001 y 2002, Manfred Reyes Villa había comenzado como favorito. Peleaba el primer puesto con el expresidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos en torno al 22%. Detrás, unos 6 puntos más abajo, Evo Morales, líder cocalero del movimiento al socialismo, que peleaba el tercer lugar con el expresidente Jaime Paz Zamora. Al final de las elecciones, Goni salió primero con 624.126 votos, un 22,46%. Segundo, Evo Morales con 581.884 votos, un 20,9%. Y el tercero, Manfred Reyes Villa con 581.163 votos, un 20,91% de los votos, siendo Reyes Villa el primer perdedor de esos comicios. Como se ve, antes de las declaraciones de Rocha el panorama era distinto. Fueron cruciales las declaraciones de Rocha. Muchos politólogos, líderes de opinión y periodistas consideran que sí. Según las versiones del FBI, Rocha se jactó de admirar a Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y estrecho amigo de Evo Morales. Los mismos documentos dan cuenta que Rocha dijo que fortaleció la revolución durante los últimos 40 años y lamentó los golpes que el enemigo, refiriéndose supuestamente al gobierno de Estados Unidos, ha asestado a la revolución actual. Son datos preliminares, son indicios. Seguramente la historia va a conseguir más elementos de juicio que puedan avalar o no. Por lo pronto, ese es el contexto que faltaba.
Muy bien, tenemos que iniciar hablando de temas políticos, tema que nos interesa bastante, ¿no es cierto? El diputado del Movimiento al Socialismo afín al gobierno, estamos hablando del señor Rolando Cuéllar, manifestó que hay la presentación, que hay un proyecto en realidad de ley transitorio para poder añadir una prórroga de mandato de autoridades judiciales por al menos 3 a 6 meses. Escuchemos lo que dijo. Ante la imposibilidad de contar con magistrados y consejeros, el diputado del Movimiento al Socialismo afín al gobierno, Rolando Cuéllar, presentó esta jornada un proyecto de ley transitorio para que no exista un vacío de poder. Y es en ese marco que Cuéllar aseguró que este proyecto transitoriamente prorrogará el mandato de autoridades judiciales por 3 a 6 meses. Sabemos perfectamente que los magistrados tienen hasta el 31 de diciembre y termina su gestión los 6 años de mandato que el pueblo boliviano ha confiado para que asuman. Nosotros, como diputado nacional, estamos hoy presentando al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, una propuesta que va a ser viable, que va a ser constitucional, para que no haya vacío constitucional, vacío de poder. ¿Cuál es la propuesta que vamos a presentar a la Cámara de Diputados para que el presidente de la Cámara de Diputados remita a la Comisión de Constitución? Es que se hacer una ley transitoria de prórroga de mandato. Es la única forma con esta propuesta que se puede viabilizar las elecciones judiciales. Por ejemplo, como antecedente el año 2019, ustedes saben muy bien que los diputados y senadores ampliaron su mandato por 1 año más para que se lleven las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales. Con esta ley transitoria de prórroga podemos ampliar a todos los magistrados de 3 a 6 meses hasta que se lleven las elecciones judiciales. En este asunto tendrá que existir una salida muy inteligente porque se ha ingresado a un laberinto jurídico, político, porque definitivamente no puede prorrogarse. Constitucionalmente esto no es viable. La ley lo dice. No se pueden prorrogar en su mandato. Se había planteado que los suplentes ingresen a ocupar estos cargos. ¿Suplentes de quién? Se había señalado que se iba a designar por decreto. El gobierno lo dijo que no. ¿Se da cuenta dónde nos encontramos? En unas arenas movedizas definitivamente muy perjudiciales, sobre todo para el ciudadano. Vamos a ver qué salida inteligente se encuentra a este entorno. La diputada de Creemos, Tatiana Áñez, señala que los proyectos de ley que presentan los masistas son inconstitucionales. A la vez asegura que el MAS no quiere que hayan cambios en la justicia. No quieren que se lleven a cabo las elecciones judiciales, señaló. El MAS no quiere que hayan elecciones judiciales. El MAS no quiere que exista un cambio sustancial en la justicia en nuestro país. El MAS le conviene el sometimiento del órgano judicial al órgano ejecutivo, porque esto garantiza sin duda la impunidad, esto garantiza sin duda de que no hayan perseguidos por los hechos delictivos que se vienen cometiendo dentro del gobierno actual y que se venían cometiendo anteriormente también en el gobierno del Movimiento al Socialismo, donde era Evo Morales el presidente, ¿no? Entonces existe un reclamo sin duda y una protesta de la ciudadanía, porque el ciudadano tenía todavía la esperanza que con la aplicación de la Constitución y dándole cumplimiento a la elección que debería haber cada 6 años, se podía ver algún cambio en la justicia. Lastimosamente vemos de que no hay la voluntad política, que nunca existió la voluntad política del MAS de que hayan elecciones judiciales y que ahora van a seguir utilizando, como en el caso de ahora, de presentar aparentemente un proyecto para ampliar el mandato, y eso también es inconstitucional. Tenemos más información con respecto a este tema. Santos Mamani ha apuntado en realidad a 2 culpables precisamente porque no se hayan podido llevar a cabo las elecciones judiciales. Él manifestó que los únicos responsables son el ministro de Justicia en complicidad con el Tribunal Constitucional Plurinacional. El tema de las elecciones judiciales, nosotros dentro de la Asamblea Legislativa hemos hecho las gestiones correspondientes para aprobar una ley que convoque a las elecciones judiciales. Lamentablemente el Tribunal Constitucional nos ha puesto varias trabas en su momento. Por ejemplo, la sentencia que ha emitido respecto a que no ha tenido conexitud
el proyecto de ley, ¿no? De que además en un principio no se ha puesto de que teníamos que aprobar con 2/3 una normativa. La misma no cumplía lo que establecía la Constitución y el reglamento. El reglamento te dice que se debe de aprobar con mayoría absoluta. O sea, no se han pretendido generar siempre algunas trabas desde esta instancia. Lo mismo bajo una agenda del ministro Lima, también se ha empezado a decir que la Asamblea Legislativa es responsable cuando más bien esta es la que debe de coordinar para poder reencaminar esta situación de las elecciones judiciales. Lo que hay que aclarar a la población es que su plazo se termina hasta el 31 de diciembre. De eso no puede alargarse más. No hay ninguna figura jurídica ni en la Constitución. Ahora hay algunas hipótesis que ha manejado, que se puede emitir un decreto supremo, alargar su mandato, tampoco el tema de hacer a través de una ley o una resolución que el Tribunal Constitucional esté emitiendo para alargarse su mandato. O sea, son algunas hipótesis, pero lo cierto es que la Constitución ni la normativa establece tal figura. Lo cierto es que ellos deben dejar su mandato hasta el 31 de diciembre. Y los responsables de que no haya las elecciones judiciales tenemos de manera objetiva el mismo Tribunal Constitucional y el ministro de Justicia Lima. Bueno, y este domingo hubo la segunda parte de las declaraciones de Marcet, ¿no es cierto?, a esa pseudo entrevista que se desarrolló, no se sabe dónde, pero se desarrolló. Bueno, el tema es que hay repercusiones todavía en Bolivia, aunque Marcet no habló ya específicamente del blanco de sus ataques, que ha sido el ministro de Gobierno. Sin embargo, aquí continúan las investigaciones. Reitero, se detuvieron a dirigentes de Blooming, se allanaron las instalaciones del club. Bueno, ahora se prosigue con estas pesquisas porque se cree que Marcet también con sus tentáculos llegó a este club de fútbol. Nosotros realizamos el microaspirado a diferentes vehículos motorizados que se tienen dentro de esta investigación. Se realiza el microaspirado conjuntamente con la policía boliviana, los peritos, y se encuentran cierta documentación, lo cual genera que la Fiscalía, dentro de su principio que tiene de objetividad y de responsabilidad, solicita allanamiento a diferentes lugares, entre ellos los que ustedes ya conocen, a objeto de poder recolectar más documentación o indicios. Es así de que se ingresa a diferentes lugares que tienen que ver con ese club deportivo. En ese entendido, se cita a diferentes personas y en este momento, tengo entendido, están declarando en calidad de testigo. Vuelvo a reiterar, el hecho de citar a cualquier persona en cualquier proceso en calidad de testigo, considero yo de que es responsabilidad del Ministerio Público y no mella la dignidad a nadie. Si en el transcurso de la investigación, dentro de su declaración, que cada uno de ellos existe alguna controversia, algo no cuadra para los fiscales, están ellos en la obligación, si ven pertinente, de ampliar la investigación contra quienes ellos consideren eso. Muy bien, y tenemos más información en torno al caso Marcet, ¿no es cierto? Porque en nuestro país la directora del Servicio General de Identificación Personal aseguró que continúan las investigaciones en torno a la emisión de las cédulas de identidad del narcotraficante Sebastián Marcet y de la peruana capturada en Paraguay, Reina Cosme. Hemos emitido toda la documentación correspondiente a la emisión de la cédula. Estamos también ampliando una investigación administrativa por nuestra unidad de transparencia para llegar a la verdad histórica de los hechos. Es la instancia correspondiente del Ministerio Público determinar cómo ha sido el procedimiento, el protocolo de emisión. Recordemos que esta cédula de identidad ha sido emitida, como lo ha dicho nuestro ministro de Gobierno, el 2017. Es decir, no en nuestra gestión, pero de todas formas se está haciendo las investigaciones para ver si se ha hecho un buen trabajo, si se ha seguido todos los protocolos, si no ha habido ninguna irregularidad por parte de los funcionarios. Todavía se está realizando la investigación, como les decía, la unidad de transparencia está identificando quiénes han emitido, qué documento se ha presentado. Nosotros hemos mandado varias notas al CERESI para identificar si el certificado de nacimiento es o no original. Nuestro sistema biométrico que contamos actualmente, el CEGIP, ha sido implementado en 2017, finales del 2017, inicios del 2018, es decir que a partir del 2018 recién se ha empezado a biometrizar a las personas y la cédula ha sido emitida en 2017. Veremos si en esas instancias se han cumplido los procedimientos, los protocolos para la emisión de la cédula de identidad.
vamos a cambiar de tema. Hablemos de asuntos económicos del presupuesto general del Estado que marca la política macroeconómica del Estado y del gobierno en lo que representa la gestión 2024. En ese sentido, para muchos es un presupuesto más sincero. ¿Por qué es más sincero? Porque ya marca una diferencia en términos de inflación. Marca también una diferencia en términos de lo que representa el crecimiento que va a tener el país. ¿No es cierto? En los otros dos presupuestos llegábamos al 5%, 4,8%. Bueno, ahora las cifras, los porcentajes son distintos. Con todo, ya ha existido el tratamiento, se ha socializado la información. El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue socializado en diputados antes de su tratamiento. Y es en ese marco que parlamentarios de la oposición y de la ala evista cuestionaron algunos artículos de este proyecto, calificándolo de un sabotaje. Por su parte, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, aseguró que su bancada política no aprobará ni viabilizará este proyecto de ley, considerando que tendría varios artículos de contrabando. Es aberrante. O sea, el presupuesto de este año son 266.000 millones y el PIB es de algo más de 300.000, es decir, el Estado ocupa 82% de la economía formal. Entonces, eso es justamente lo que hace que 8 o 9 de cada 10 trabajadores tengan que ganarse la vida en la informalidad. Entonces, es un Estado que empuja a todo ciudadano a la informalidad y encima le dice ilegal, maleante, le incauta sus mercaderías, le quita todo, le cierra sus cuentas, le embarga impuestos y aduana y hasta nos amenaza a todos con una supuesta ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que, ¿no?, para callar a cualquier diputado o senador que se dice de oposición no puede aprobarlo. Y también exhorto a mis colegas legisladores del movimiento al socialismo de que piensen en su región, piensen en su país, sobre todo piensen en sus hijos, en la próxima generación. No podemos pasarle a nuestros hijos la factura de la fiesta de hoy, de la farra a la que nos quiere mantener el más de hoy. Y por supuesto hay muchas autoridades que están pidiendo agilizar, ¿no es cierto?, la aprobación del Presupuesto General del Estado 2024. Una de ellas, por ejemplo, es la alcaldesa del Alto, Eva Copa. La Asamblea Legislativa ha hecho un gran daño a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades. Han retrasado nuestra ejecución presupuestaria por mucho tiempo. Miren, estamos al filo de concluir la gestión. Estamos, más bien, gracias a Dios, el Ministerio de Economía nos ha dado un plazo para poder hacer el cierre financiero, pero nos ha perjudicado con cierres de planillas, con pagos que teníamos que otras empresas. Miren, esto debíamos haber entregado hace unas semanas atrás, pero no lo hemos podido hacer, pero ahora ya se ha hecho, ¿no? Esperar de que los asambleístas pues puedan tomar conciencia, recapaciten y dejen de obstaculizar los proyectos que se tienen desde el gobierno central y sobre todo el tema del presupuesto general que nos incumbe a todos los municipios, gobernaciones y universidades. Esperemos que el presupuesto 2024 se pueda tocar en estas semanas porque nos están teniendo con el Jesús en la boca. Nosotros tenemos los distribuidores, los hospitales, de igual manera tenemos proyectos nuevos en temas de mantenimiento de vías principales en el Alto, donde estamos pensando presupuestar aproximadamente 60 millones y bueno, tenemos proyectos distritales, zonales, que son los que son más concurrentes para la población en temas de seguridad ciudadana, de adquisición de luminarias, el tema de las cámaras de seguridad y bueno, esperar de que esas se puedan concluir lo más antes posible. Bueno, aquí no se trata de deseos, ya en este presupuesto son plazos, definitivamente. Si los parlamentarios no aprueban este proyecto de presupuesto, se va a aplicar automáticamente. Entonces, aquí ya no hay jugada política que pueda retrasar aquello. Y en cuanto a las declaraciones de Copa, bueno, tendrá que esperar porque ese presupuesto recién se va a aplicar en el 2024. O sea, ¿cuál es la urgencia? ¿No es cierto? Deberían ocuparse más bien los municipios de cumplir con el presupuesto 2023. Vamos a hablar de otro asunto ya de corte político, que tiene que ver con eso que se estaba esperando a nivel de confirmación. La invitación a el presidente del Estado de Bolivia para que participe de los actos de juramentación de Milei en la Argentina. Ya llegó, veremos ahora qué respuesta da el Ejecutivo. Sé que la invitación llegó, sí, ahora no sé cuál va a ser la determinación del presidente Arce. No conozco todavía no estaba decidido, por lo menos la última vez que hablé, pero bueno, eso hay que preguntárselo al presidente. Claro, pero la invitación... Sí, se enviaron invitaciones a prácticamente todos los países del mundo, sí, por una cuestión protocolar, ¿no? Por las declaraciones del ahora
futuro presidente Milei con respecto a la inmigración, con respecto a las relaciones económicas con el Mercosur, al respecto de las relaciones que pretende o quiere llevar adelante o dónde pone la priorización. Hasta ahora todos los gobiernos de Argentina en los últimos años priorizaron la relación dentro del Mercosur y dentro de Latinoamérica. Este nuevo presidente plantea que la prioridad en las relaciones internacionales van a ser con Estados Unidos y con Israel, algo que está bastante lejano a los intereses comerciales, económicos, sociales, culturales, migratorios entre ambos países. Muy bien amigos, momento de hacer una pausa, pero cuando retornemos estaremos hablando de esta denuncia de una supuesta corrupción dentro de YPFB. Que parece que fueron más ruido que nueces, ¿no es cierto? Así es, estaremos viendo este y otros temas cuando retornemos.